Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Quiero darle gracias al Señor porque en su misericordia podemos volver a conectarnos después de algunos pequeños intentos y otras veces fracasos. Pero el Señor en su misericordia nos ha querido bendecir, bendito Dios, y estamos alegres, gozosos, contentos porque podemos esta noche eh, ministrar el consejo de la palabra. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad bendita de entrar, Señor, en los hogares de la iglesia que desea ser bendecida y que desea también ser edificada. Te suplico, por favor, que esta tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto para lo cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Eh, en esta noche quiero hablar un tema que lo titulé Lo que debilita a la familia. Y antes de eh, entrar o presentar el tema, rápidamente yo quisiera hacer mención, ¿verdad? Estamos viviendo una época y un tiempo bien difícil. La familia y el matrimonio es una de las cosas que están siendo más atacadas y atacada de una manera feroz, de manera que eh, se pierda el concepto bíblico de la familia y al mismo tiempo desaparezcan los principios bíblicos. Y si desaparecen los principios bíblicos, eh, como dice la palabra, ¿verdad? Si se quita el fundamento, entonces estamos dejando por cierto o por seguro que no se va a poder jamás edificar y ser bendecidos y prosperados. Quisiera presentar una diapositiva donde yo presento tres versículos y esos tres versículos tienen relación y están conectados con el tiempo del fin. Eh, Puse estos tres versículos y aunque este no es un tiempo escatológico o no es una enseñanza escatológica, sí quiero decirles que el Señor habló de ciertas condiciones que se iban a estar manifestando antes de su retorno y las siguientes palabras que yo quiero mostrar y que ya deben de estar en su pantalla guardan un especial interés con respecto al matrimonio y a la familia. Y me gustaría que usted observara, estas palabras son de Mateo, escritas por Mateo, pero son palabras de Jesús. Dice la palabra de Dios, muchos tropezarán, muchos, o sea que no se está hablando de pocos, sino que se está hablando de muchos que van a tropezar. Y entonces dice la escritura, eh, saqué frases, ¿verdad? Del versículo 10 y del versículo 12. Muchos tropezarán y entonces, esto es lo que dice la Biblia, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea que, eh, pues, si nosotros miramos a las escrituras, ¿verdad? Tenemos a un Caín que aborreció a su hermano Abel y definitivamente pues la familia tiene que haberse puesto en crisis bajo esta situación. Todos conocemos cuál es el final de esta historia bíblica, ¿verdad? Caín aborrece a su hermano, lo asesina y luego Caín es expulsado lejos por una orden de Dios, por una disciplina, por un castigo, por una maldición. Entonces, si usted mira estos versículos que estoy presentando, una de las cosas que a mí me asombran, ¿verdad? Es que dice la palabra de Dios, unas se entregarán unos a otros
dos unos a otros se aborrecerán. Así que producto de lo que la palabra del Señor dice, la multiplicación de la maldad. Y por causa de la multiplicación de la maldad, dice la palabra, el amor de muchos se iba a enfriar. O sea, tenemos, por ejemplo, una iglesia a la que el Señor eh, le habló, la primera iglesia mencionada, la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso el Señor lo marca como una caída. O sea, no es solo un tropiezo, sino que es una caída. O sea, es una iglesia caída que necesita levantarse. Cuando uno lee este versículo, el que estoy mostrando de Mateo 24, 10 y 12, lo próximo que me viene a la mente es que estas frases fueron dichas hace 2000 años por la persona de Cristo. 2000 años se ha multiplicado, 2000 años después se ha multiplicado la maldad. 2000 años después, la Biblia dice que en aquel tiempo el amor de muchos se enfriaría. Y si usted conecta la palabra o busca en estos versículos la palabra muchos, dice la Biblia, muchos se entregarán, muchos tropezarán entonces, y entonces dice la palabra de Dios, los unos a los otros se entregarán, los unos a los otros se aborrecerán, se multiplicará la maldad, y entonces vuelve a aparecer la palabra mucho, el amor de muchos se enfriaría. Pablo le escribe a Timoteo y, y le enseña que en los últimos días habría quienes serían amadores de sí mismo. Y me gustaría que usted observara esto, porque la palabra del Señor dice que el mandamiento se resume de estas dos maneras: amarás a Jehová tu Dios y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el amador de sí mismo es un hombre que se ama solo a él. Y entonces dice las escrituras que esta sería la manifestación de lo que iba a suceder en los últimos días. Y nosotros, ni el primer pasaje que leí con relación a Cristo y lo que dice que ha de suceder en el último tiempo, en Mateo capítulo 4, ni este lo podemos ver aislado de la familia. De hecho, la familia es un núcleo, la familia es una célula, se considera la célula de la sociedad. Y cuando uno lee esto, uno pensaría que los amadores de sí mismos estarían fuera de nuestra casa. Sin embargo, esos amadores de sí mismos tienen casa y esos amadores de sí mismos tienen familia. Así que dice la palabra de Dios que esta es la manifestación de los últimos días. Y me llama también la atención, primera de Timoteo 4, del 1 al 3, que en los postreros tiempos, dice la Biblia, algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada, entonces prohibirían casarse. O sea, este es el panorama espiritual del último tiempo. Gente que no cree en el matrimonio, gente que no cree en la familia, gente que no cree, voy a reiterar, en el matrimonio que la palabra de Dios describe como el bíblico. Y déjeme decirle que la palabra matrimonio tiene una raíz matriz, y esto con lo que tiene que ver es con lo que sería capaz de hacer un matrimonio de heterosexuales, hombre y mujer. La capacidad de poder engendrar y de tener hijos. O sea, estamos hablando del diseño de Dios, un diseño que ha querido ser cambiado, un diseño que ha querido ser sustituido, según la Biblia, en los postreros tiempos, por espíritus de engaños y doctrinas de demonios. Y me parece importante
que comente con usted que ahora mismo la mente de mucha gente está siendo conquistada por esa doctrina de espíritus engañadores o ministrada por espíritus engañadores, doctrinas de demonio, hipocresías, dice la Biblia, de mentirosos que tienen una conciencia insensible totalmente. Y entonces la primera manifestación será esta, la prohibición de casarse, o sea, no darle la importancia bíblica, la importancia doctrinal, la importancia espiritual e inclusive la importancia celestial que tiene el matrimonio. Yo quisiera hablar de algunas cosas que debilitan el matrimonio. Puse 10 cosas y dentro de las 10 cosas, o menciono 10 cosas, no voy a poder explicar todas y cada una de ellas, pero sí quiero mencionarlas y quizás habrá alguna cosa en detalle que pueda mencionar. Por ejemplo, la falta de preparación. No se trata de casarse y pensar que todos vamos a ser felices. En días pasados alguien me preguntó cuál es la edad para el matrimonio y yo le dije a esa persona, eh, era una pastora, estaba su esposo pastor y estábamos hablando de algunos temas que tienen relación con la juventud de nuestras iglesias y yo le comentaba a ella y le decía que la edad del matrimonio es la edad de la madurez, donde uno seriamente se prepara para un paso, entendiendo, según la Biblia, que el matrimonio es para toda la vida y que nuestro Señor Jesús, según la palabra de Dios, aborrece el divorcio, lo aborrece. Entonces, uno debe de prepararse. ¿Qué debilita el matrimonio? La falta de preparación, la incapacidad de poder solventar problemas. ¿Qué debilita el matrimonio? La inmadurez mental y también la inmadurez sentimental. Una de las cosas más importantes que se requiere para entrar a hacer una familia es precisamente esto, madurez, crecimiento. Y al mismo tiempo entender que nosotros necesitamos tener una cabeza que se llama Jesucristo. Y esa cabeza que es Cristo necesita gobernar, o nosotros necesitamos que gobierne nuestra casa, que gobierne nuestra familia, que gobierne el matrimonio, que también gobierne a nuestros hijos. Eh, eh, Cosas que debilitan el matrimonio, la falta de solidaridad o la falta de empatía con el cónyuge, con la necesidad de nuestro cónyuge. Falta de tiempo. Esa es una realidad latente, o sea, está presente. Muchos matrimonios comienzan a debilitarse precisamente por tener falta de tiempo. O sea, hay tiempo para todos, menos para ellos atenderse mutuamente. Y de alguna manera se impone la fuerza de la vida en el sentido de que ambos tienen que salir a trabajar, ambos tienen que luchar, ambos se cansan, ambos no tienen una única tarea, sino que cuando regresan del trabajo tienen otras tareas que hacer. Es decir, que aparece la falta de tiempo. ¿La falta de tiempo para qué? Para atenderse mutuamente, para tener tiempos de comunión y de comunicación. ¿Qué debilita el matrimonio? La falta de expresiones de amor. Y estaría bueno de alguna manera que nosotros escogiéramos el modelo del libro de Cantares, donde constantemente el esposo le está diciendo frases de amor a su amada y la que va a ser esposa constantemente le está diciendo frases de amor a su esposo. Así que, ¿qué debilita el matrimonio? La falta de expresiones de amor. ¿Qué debilita
el matrimonio la falta de diálogo. O sea, el diálogo no es un monólogo. El diálogo es una conversación entre dos personas. El diálogo pretende tomar acuerdos. El diálogo decididamente es necesario no solo para mantener la unidad dentro del matrimonio, la casa y la familia, sino que también es necesario para avanzar, para caminar. El diálogo, ponerse de acuerdo. Porque el matrimonio no es una lucha de poder, sino sencillamente es un ponernos de acuerdo, donde una persona no toma todas las decisiones, sino que se toman las decisiones en un mutuo acuerdo, en el mejor beneficio de nuestra casa, de nuestro hogar y de nuestra familia. Eh, Cosas que debilitan el matrimonio, la falta de respeto a su modo de ser. Hay cosas que nunca nosotros podremos cambiar de nuestro cónyuge, y esa es una de las valoraciones que nosotros debemos de hacer en el proceso de conocer y en el proceso de comprometernos. Estar en disposición de preguntarnos nosotros mismos si vamos a poder convivir con los defectos de la persona que va a ser nuestro cónyuge, porque es una falta de respeto querer cambiar el modo de ser de una persona. Si nosotros llegásemos a pretender esto, nos estaríamos convirtiendo en hechiceros y en manipuladores. Y el único que tiene el poder de convencer es el Espíritu Santo de Dios. Y el único que tiene el poder de convertir, de hacer volver el corazón de los hijos a los padres, y de los padres a la justicia, o de los padres a los hijos y el de los hijos a la justicia, es precisamente la convicción del Espíritu Santo de Dios. Nadie debería de cambiar por otra persona más que por Cristo. Así que es una falta de respeto, y eso debilita el matrimonio cuando constantemente estamos criticando la manera de ser de nuestro cónyuge. Otra cosa que debilita el matrimonio es la falta de acuerdo en lo económico. Cuando nosotros queremos dividir gastos y responsabilizar a nuestro cónyuge de cosas en las que nosotros también deberíamos de tomar participación. Si somos una unidad bíblica, la Biblia dice: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Estoy entendiendo que dentro de una familia se generan gastos, y, y muchas veces el hecho de querer responsabilizar al otro cónyuge de los gastos sin ponernos de acuerdo mutuamente para ver cómo solventamos esa nuestra necesidad económica, eso hace que se debilite, que se fraccione, que se parta el matrimonio, porque estamos haciendo responsable únicamente a una de las personas, a nuestro cónyuge, lo estamos haciendo únicamente a él o a ella responsable de algo que debería de ser asumido por los dos, ya que somos un matrimonio. Entonces, la falta de acuerdos económicos, donde la persona dice: este dinero es mío, este dinero me lo gané yo con el sudor de mi frente, y de este dinero tú no vas a tocar un centavo. eh, Eso debilita el matrimonio. Es más, particularmente yo soy de los que pienso, he dicho públicamente, que vivimos en un país, y dadas las necesidades económicas y el costo de la vida, debería de haber una mujer que también
trabaje y se esfuerce por traer a casa. Pero bíblicamente la responsabilidad de proveer es del hombre, es del Padre, bendito Dios. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. No son los hijos los que están para proveer a los padres, sino que son los padres los que están para proveer a los hijos. Y aunque haya en casa una mujer que trabaje, las responsabilidades económicas de la casa las debe de asumir el varón. Pero no obstante eso, si él no pudiera, es necesario que se pongan de acuerdo los dos sin responsabilizar o culpar a una sola parte de este tema, o sea, y cargar a una sola parte con esta responsabilidad. De paso, si alguien me está escuchando y siente que es egoísta o amador del dinero, sepa usted que la raíz de todos los males es el amor al dinero y definitivamente esto terminará perjudicando su matrimonio. Eh, la otra cosa que debilita el matrimonio y que debilita a la familia es la falta de perdón. O sea, esa, esa esa aptitud de estar constantemente recordando la falta, la caída, la ofensa cuando decimos haber perdonado. Entonces, falta de perdón definitivamente es acumulación de amargura y, y falta de perdón es decididamente la acumulación de enojo. Por lo tanto, el matrimonio empieza a erosionarse, empieza a tener conflictos, porque quedan asuntos pendientes por resolver. De ahí el por qué la palabra del Señor dice, y es un consejo apostólico, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y cuando vemos en consejería pastoral matrimonios con necesidades, podemos darnos cuenta que la esencia del conflicto y del problema es ese, el no perdón, la incapacidad para perdonar. Y en realidad no deberíamos de tener ese problema, porque todos los que están escuchando estas palabras saben que han sido perdonados y que sus pecados han sido echados en el fondo de la mar y nunca más Dios se acuerda de ellos. Entonces, falta de perdón debilita el matrimonio, falta de paz y de respeto, y también la falta de Dios. Generalmente los matrimonios buscan el casarse en una iglesia, tener testigos cristianos. Estoy hablando de los que somos cristianos. Generalmente buscamos los matrimonios, buscamos la bendición de Dios y especialmente que un ministro ore por nosotros, bendiga el matrimonio y podamos nosotros salir a comenzar esa nueva etapa de nuestra vida. Sin embargo, después del matrimonio, esto es lo que sucede. En muchos casos se descuida la comunión personal con Dios. En muchos casos se descuida incluso la comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Queremos que nos vaya bien, queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados. Sin embargo, tenemos un serio conflicto y ese conflicto es la falta de comunión con Dios. Comenzamos en la iglesia, pero no queremos continuar en la comunión y no queremos continuar en la devoción personal hacia Dios. Entonces, esas 10 cosas que acabo de mencionar tienen un vasto principio y fundamento bíblico. Solo quise mencionarlas así porque quiero de alguna manera redimir el tiempo y quería dejar las 10 cosas que básicamente debilitaron matrimonios y los destruyeron.
esas 10. Falta de preparación, falta de solidaridad, falta de tiempo para atenderse mutuamente, falta de expresiones de amor, la falta de diálogo, faltas de respeto, faltas de acuerdo en lo económico, faltas de perdón, falta de paz y también la ausencia total o la falta de Dios porque no hay comunión con Dios. Quiero detenerme unos minutos o dedicarle unos minutos a las esposas madres que me están escuchando y también a las futuras mujeres que se van a casar y van a tener hijos. Pero también le quiero hablar a los esposos y le quiero hablar a los hijos. Hay un capítulo y es el 31 de Proverbios. Es un capítulo extraordinario porque es una descripción de la mujer sabia que edifica la casa. Vengo de varios días hablando con la congregación de esa mujer. La mujer que se está describiendo ahí, ese libro y ese capítulo lo escribió Salomón y es evidente que Salomón está hablando de su mamá, pero al mismo tiempo es evidente que como las escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, no se está hablando únicamente de la madre de Salomón, de Betsabé, se está hablando de la iglesia. Pero también se está hablando de esa madre que de forma particular se esfuerza y trabaja por bendecir su casa, por bendecir a su familia y por edificar su hogar. Así que hay un principio que yo quisiera dejar en el corazón de todos los que me escuchan y es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra. Quiero hablarle a los esposos y quiero compartir con ustedes que hice mención a que una de las cosas que debilita el matrimonio es la falta de respeto. Y quiero dejar en su corazón que si un hombre le falta el respeto a una mujer y lo hace delante de sus hijos, estará educando a sus hijos para que en el día de mañana sus hijos terminen faltándole el respeto también a su mamá. Este tema es un poco, en ocasiones difícil de tratar, pero sí me gustaría que usted supiera que nosotros los varones estamos para dar el ejemplo también en nuestra casa. El ejemplo de cómo vamos a tratar a nuestras esposas, el ejemplo de cómo le vamos a hablar a nuestras esposas, somos nosotros el que se lo damos a nuestros hijos. Y en esto venimos también preparando a nuestra próxima generación. Así que una mujer es digna de honra y también una esposa es digna de honra. Y esa misma mujer y esposa ahora es madre, es digna de honra. Proverbio 31:27 dice, ella está atento a todo lo que ocurre en su hogar. Dice la Biblia, y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen y su marido la alaba. Esto es lo que deberían de hacer los hijos con su mamá. Levantarse en la mañana y en vez de negarles el saludo o sencillamente ni dirigirle la palabra, una de las cosas que deberían de hacer los hijos es bendecir a su mamá. Eso es lo que dice la Biblia. Y no bendecirla a cualquier hora del día, sino bendecirla cuando se levanten en la mañana. Cuando los hijos se levantan en la mañana, deben de bendecir a su madre. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces dice la Biblia que en la mañana cuando se levante, el marido debe de alabarla, elogiarla. Eso es lo que dice la palabra de Dios, por lo que ella es, según la Biblia. Proverbios 31:29 dice, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superarás
o tú las superas a todas. Y el versículo 31 me llama la atención porque el, el sabio Salomón dice, recompénsenla por todo lo que ha hecho. Así que si tenemos a nuestro lado a una mujer que es la madre de nuestros hijos, recompensémosla por todo lo que ha hecho. Si tenemos a nuestro lado a esa mujer incansable que vive para el matrimonio y que vive para sus hijos, esa mujer no solo merece ser bendecida y alabada, bendecida por sus hijos y alabada por su marido, sino que esa mujer, dice la palabra, debe de ser recompensada por lo que ha hecho. Eh, yo tengo mi dicho, ¿verdad? Eh, y, y a veces digo, bueno, pues no, no hiciste, y eso se lo digo yo a mis hijas, no hiciste más que lo que debía y lo que te tocaba hacer. Pero en realidad, aunque a una mujer le toque hacer, por ser mujer y por ser madre, y en realidad, aunque a una mujer le toque esforzarse y trabajar por lo que ella es y por lo que ella representa, ella también debería de ser recompensada por su esposo y recompensada por sus hijos. O sea, en vez de negarle la palabra, maltratarla, enojarse con ella, la Biblia dice que deberíamos de recompensarla por lo que ella ha hecho. Vivimos en una generación donde, como describí, hay gente que son amadores de sí mismo. Hay mujeres que son tan amadoras de sí mismo que no quieren echar a perder su cuerpo y van y abortan los hijos. Hay mujeres que son tan amadoras de sí mismo que procuran darle aumento a su busto y procuran darle aumento a sus glúteos y en eso es en lo que invierten sus fuerzas y su trabajo. Sin embargo, usted tiene a su madre a su lado. Sin embargo, usted tiene a su esposa a su lado, que es una mujer ejemplar, que es una mujer esforzada. No estoy diciendo que no tenga de repente un defecto, pero lo importante es que usted sepa que ella vive para usted, que es su esposo, y vive también para usted, que son sus hijos. Y es importante que usted entienda que este es un principio que Dios establece en su palabra, el principio de honra. Recompénsala por todo lo que ella ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. O sea, está hablando de una mujer con una trayectoria de vida. Y esa mujer con esa trayectoria de vida lo que anuncia es esto: he vivido para Dios, he vivido para mi esposo, he vivido para mis hijos, y la recompensa no solo debe de venir de parte de Dios, sino que debe de venir de parte de nosotros, los maridos, y debe de venir de parte de nuestros hijos. Y somos nosotros los varones los que debemos de ubicar a nuestros hijos y a nuestras hijas y decirle a nuestros hijos y a nuestras hijas que tienen que respetar a su mamá, porque ella merece honra y recompensa por todo lo que ha hecho. Me gustaría que usted mirara lo que dice la palabra de Dios que hace una madre. Isaías 66:12 dice la Biblia: esto dice el Señor, yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Las riquezas de las naciones fluirán hacia ella. Sus hijos se alimentarán de sus pechos y serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas. Yo los consolaré allí, dice la Biblia, como una madre consuela a sus hijos. Entonces, quiero quedarme aquí unos minutos. Podríamos describir en varias historias lo que son capaces de hacer una madre. Quizás el ejemplo más extraordinario que podríamos poner es el de María, la madre de Jesús. Una mujer incansable, a donde quiera que iba Jesús, allí estaba su madre. O sea, su madre no solo
no solo lo tuvo en su vientre, su madre lo crió. Su madre, su madre sabía qué clase de hombre era. Ella recordaba día con día cómo Dios se le había aparecido y le había dicho: no temas, María, porque lo que has engendrado del Espíritu Santo es. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Ahí estaba María para atender a Jesús. María era una de las mujeres que atendía a Jesucristo. Así que cuando usted ve a María, usted tendría que ver a María como la mujer madre y la madre mujer que no le perdía ni pie ni pisada al Maestro, al Señor Jesús. Tengo que pensar, sin que la Biblia lo describa, pero tengo que pensar que ella estaba pendiente de su sueño, que estaba pendiente de sus alimentos y que estuvo pendiente de consolar al Señor Jesús cuando Jesús estaba colgado allí en la cruz del Calvario. El consuelo de estar presente. Una madre estará en los momentos más difíciles de sus hijos presente. Esa es la mujer virtuosa. Una de las cosas poderosas que hay es la palabra. En la palabra nosotros somos bendecidos y somos prosperados. Por nuestras palabras nosotros, dice la Biblia, seremos juzgados. Ahí estaba María, siempre al lado del Señor Jesús. Estuvo hasta el último momento, dice la palabra de Dios, en que el Señor Jesucristo murió. Así que estamos hablando de una madre que incluso no puede probablemente desde su dolor consolar, pero allí está con su presencia. Sabemos que el Señor Jesús la tuvo presente y le dijo: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Te estoy dejando a una generación nueva, bendito el nombre del Señor. Y yo creo firmemente que las escrituras podrían dar o podrían dejar testimonio de lo que hicieron muchas madres. Sara le pidió a Abraham que sacara a la esclava y a su hijo de la casa, porque quería que ese hijo quedara protegido bajo la bendición y la herencia de Jehová Dios. Podemos leer, como dice la palabra de Dios, que el Señor le habló a Abraham y cómo es que Sara tuvo el testimonio después de que este Isaac era el hijo de la promesa. Lo consolaba. La Biblia dice que lo consolaba. La palabra de Dios describe a otras madres que hicieron ese trabajo, el trabajo de consolar a sus hijos. Dice la Biblia que Dios dijo: yo consolaré a mi pueblo como una madre consuela a sus hijos. Así que yo quiero dejar en tu corazón que aunque tu mamá te discipline, es la mujer que Dios usa para traer consolación a tu espíritu. Quiero mostrar una última diapositiva y quiero hablar un minuto de lo que significa honra. Honra significa valorar y estimar. Honra significa apreciar o tener por precioso, tener a alguien por digno y amar. Eso es lo que significa honra. Todo hombre debería primeramente de honrar a Dios y después todo hombre debería de poner honra sobre la mujer que ha edificado casa juntamente con él. Así que la mujer tiene un valor, la mujer tiene una estima, la mujer necesita el aprecio, la mujer necesita tener a alguien que reconozca
su trabajo, que reconozca su dignidad. Y para eso está el esposo. La Biblia describe el sinnúmero de virtudes de la mujer de Cantares. Dice la palabra de Dios que el amor entre estos dos es tan fuerte que dice la Biblia, nada, las muchas aguas, nada podría apagar ese amor. Cuando al principio presenté eh, el título del tema, hice mención a las características del último tiempo y luego les presenté 10 cosas que debilitan un matrimonio. La falta de respeto, la falta de honra, las deshonras a través de las palabras, los ataques verbales, las expresiones duras pueden debilitar y pueden destruir el trabajo de edificación que hace una mujer. ¿Qué es deshonra? Todo lo contrario, es quitarle precio a alguien o a algo, es tratar a alguien o algo como algo común o algo corriente, es tratarlo con indiferencia. Así que yo estoy invitando tanto a padres como esposos, tanto a hijos como hijas, a mirar el regalo que representa, la bendición que representa para nosotros como hombre tener a nuestras esposas. El que encuentra una mujer, dice la Biblia, haya un bien de Jehová. Y dice la palabra del Señor nuevamente, que cuando uno ama, la palabra de Dios dice, ese amor no es jactancioso, no es vanidoso. 1 Corintios capítulo 13, no busca lo suyo. Yo quiero invitar a que los que me están escuchando se volteen a ver en su interior cómo es que está el principio de honra hacia su esposa, hacia su mamá, hacia ese ser tan precioso que durante mucho tiempo te ha tenido a su lado precisamente para edificarte y para consolarte. Cuando nosotros valoramos algo, ese algo nosotros lo cuidamos. Tenemos una joya preciosa, nosotros nosotros vamos a buscar el mejor lugar, el más protegido de asaltos y de robos. Vamos a encontrar un lugar seguro para poner esa joya de valor. Así debería de ser cuidada y así debería de ser tenida por valiosa nuestras esposas y nuestras madres. Yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús y dejarte saber que una madre es un regalo de Dios, que una esposa es el bien de Jehová y que en vez de debilitar el matrimonio con deshonras, deseando edificar algo en el orden de Dios, procuremos que lo que ha estado faltando entonces sea suplido, sea otorgado, sea dado, sea ministrado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho, es mi deseo. Padre que estás en los cielos, quiero rogarte, Señor, y quiero suplicarte que tú, Señor, bendigas a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Señor, yo te pido que tú mires, Señor, la condición de nuestros hogares y de nuestras familias. Señor, y no permitas que el debilitamiento, Señor, del hogar, Señor, oh Dios, llegue al punto de provocar, Señor, rupturas irreparables. Estoy suplicándote, Señor, oh Dios, que tú nos ayudes a recuperar la honra en la casa, la honra que merecemos todos, pero que en especial merece, Señor, la mujer. La honra, Señor, oh Dios, esa ministración, Señor, de importancia que necesitan, Señor, nuestras esposas
que necesitan, Señor, nuestras madres. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Si hay algún esposo, Señor, oh Dios, que ha sido descuidado en esta área, te estoy pidiendo pueda recapacitar. Te estoy pidiendo que tú pongas un espíritu de perdón en nuestros hogares. Te estoy pidiendo que tu Espíritu Santo y que tu palabra fortalezca, Señor, la relación matrimonial, interpersonal y también la familiar. Te pido, por favor, que tu presencia, Señor, oh Dios, sea la marca distintiva, Señor, en nuestros hogares. Y luego, ah, eh, lejos de faltar, Señor, cosas, Señor, sobreabunde tu paz, sobreabunde tu amor, sobreabunde tu presencia, sobreabunde, Señor, tu gloria, y podamos ser bendecidos y prosperados conforme, Señor, al diseño que tú has manifestado en tu palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy recordando a toda la iglesia la actividad del viernes, el culto escatológico, y el domingo nuestro servicio dominical. Y también estoy desde aquí saludando a todos nuestros hermanos que nos escuchan, amigos, los hijos de la casa Jericín, en Italia, Canadá, Cuba, Estados Unidos, y hasta donde llegue esta palabra. Que Dios me los bendiga mucho. Tenga buenas tardes.